Gritos de bienvenida a Julian Assange a su llegada a Australia. El fundador de Wikileaks regresa a su país como un hombre libre después de más de una década de batalla judicial. En ese aeropuerto de Canberra le estaba esperando su esposa Stella, con quien se ha fundido en un largo y emotivo abrazo. Y a esa llegada también le estaba esperando su padre. Assange todavía no ha hablado en público desde que salió de prisión. Su mujer ha dicho que necesita tiempo, espacio y privacidad para recuperarse, para redescubrir la libertad, ha dicho. El fundador de Wikileaks ha pasado los últimos 12 años recluido en Londres, 5 de ellos en una cárcel de máxima seguridad. Este era el momento en el que Julian Assange salía ahora sí en libertad. Lo hacía en las Islas Marianas, un remoto archipiélago del Pacífico, un territorio asociado a Estados Unidos, el país que durante 14 años le ha perseguido por la mayor revelación de documentos secretos de la historia. Una filtración masiva que evidenciaba los abusos y las atrocidades de Washington y su ejército. Assange es libre, pero ha tenido que declararse culpable de espionaje. Su caso sienta un precedente peligroso para los periodistas, dejan claro sus abogados. Desde Wikileaks, el portal fundado por Assange, aseguran que seguirá trabajando, pero su editor pide a otros periodistas que cojan la antorcha en un momento crítico para el periodismo. ¿Significa eso que Assange se echa a un lado? Su círculo cercano cree que seguirá comprometido con la libertad de prensa. Pero su mujer Stella asegura que necesita tiempo para recuperarse. De ahí que hoy no haya hablado públicamente. Su prioridad ahora es precisamente recuperar su vida familiar en su Australia natal, donde vuelva a disfrutar de la libertad. Julian Assange está volando rumbo a las Islas Marianas, territorio de Estados Unidos, donde debe ratificar ante un juez el acuerdo que ha alcanzado con el Departamento de Estado norteamericano. En las próximas horas, Assange se va a declarar culpable del cargo de conspiración. Será condenado a 62 meses de cárcel, los que ha cumplido ya. Por tanto, quedará en libertad. Julian Assange, fundador de Wikileaks, está libre. Ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano. Pero para ello ha tenido que sufrir 12 años de durísimo cautiverio y declararse culpable de espionaje ante los Estados Unidos, que le demandaron. Ya nada será lo mismo. A partir de ahora, como explica Olga Rodríguez, Estados Unidos reclasifica como espionaje el periodismo que exponga crímenes de Estado con pruebas facilitadas por fuentes o documentos estatales. Julian Assange fue un profundo revulsivo en los años del inmenso hartazgo que se extendía en primaveras árabes, 15Ms por doquier, con una fuerte contestación al sistema. Programador y profundamente crítico con la información que ya entonces se suministraba, llegó a decir en una entrevista: dado el estado de impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista. Gracias a Assange y a Wikileaks supimos que el gobierno estadounidense mandó espiar al secretario general de la ONU y a algunos de los miembros de la organización, hasta incluyendo sus ADN en las pesquisas. Confirmamos que Berlusconi era el correveidile de Putin en Europa o que la administración estadounidense recibe informes serios como el de un golpe de Estado en Honduras y nadie dice nada en la administración norteamericana. También había informaciones secretas de España. Decían que la embajada norteamericana presionaba a jueces, ministros y empresarios, que maniobró y sobre todo amenazó para lograr sus fines, como en el flagrante caso del asesinato del cámara de Telecinco en el Hotel Palestina de Bagdad, José Couso, cuya investigación sufrió múltiples avatares, que nuestros representantes declaraban en público que se haría justicia y en la embajada norteamericana se mostraban receptivos a las presiones para frenar el caso. El gobierno español protestó y negó esas presiones, pero la evidencia es que ninguno de los sucesivos gobiernos lo investigó ni pidió responsabilidades, que, como en el caso del resto de los países, la legación norteamericana emitió informes demoledores de nuestros mandatarios. Los americanos solo valoraban positivamente al rey Juan Carlos. Corroboran que el PP perdió las elecciones en 2004 por su manipuladora gestión del atentado del 11M, o que la embajada en Madrid colocó desde 2008 la propiedad intelectual como tema prioritario en su agenda para lograr en España una ley antipiratería que favoreciera a los intereses de la industria estadounidense. Se llamó Ley Sinde. 12 años de prisión demuestran lo que importaba mantener los secretos de tanta trampa.
la muerte espantosa de inocentes. No pueden ser, no deben ser un código de seguridad a preservar. ¿Y cómo se llama ese misterioso ente que cuenta a la sociedad lo que los poderosos quieren ocultar? Pues se llama periodismo. Algo vivo que pugna siempre por salir entre la podredumbre o la mediocridad. El sueño de mejorar el mundo. Un peligro. Una y otra vez demuestra que no se rinde. Pero ya nada es lo mismo. Assange ha cumplido sobradamente su pena por informar. Sale libre, sí, a curar sus muchas heridas. Las del periodismo y la justicia también precisan ser profundamente saneadas. Y puede que la indiferencia de la sociedad también necesite tratamiento. Bueno, esto escribía hoy en el diario.es una de las pocas periodistas que merece tal nombre en España, Rosa María Artal. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Assange, que está casi en libertad. Era un tema obligado para hoy. Paola Aragón, nos vas a contar todos los detalles, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de esa última hora de que por fin Assange sea libre y vamos a recordar también por qué se le perseguía y cuál ha sido todo ese periplo al que se ha tenido que enfrentar durante todos estos años. Manu Levín, Assange puso sobre la mesa pruebas de la verdad del poder, pero también de la verdad de uno de los poderes del que casi nunca se habla, la verdad sobre el poder mediático. ¿Qué dice la prensa? Bueno, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Vamos a ver en qué lugar han quedado determinadas cosas que escribieron determinados personajes del poder mediático en todo el mundo y en particular en este país para intentar destruir a Julian Assange. Ina Finogénova, nos vas a contar algunos detalles de ese acuerdo, ¿verdad? Sí, voy a hablarles del acuerdo, el cargo del que acepta declararse culpable Julian Assange, el precedente que sienta eso para el periodismo y el momento en el que todo esto se da. Hoy además vamos a contar con Olga Rodríguez, una de las periodistas que siempre se posicionó de manera clara y cristalina a favor de Assange y de Wikileaks. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Compañera. Bueno, este 24 de junio de 2024, fecha histórica, por fin Julian Assange es libre después de una persecución política y judicial internacional que ha durado más de una década, después de pasar más de un lustro en una de las prisiones más oscuras del mundo, a la que se conoce como el Guantánamo británico, y otros 7 años aislado, encerrado en una embajada. Por fin Julian Assange está en libertad. En un comunicado de Wikileaks publicado en la red social X anoche, la organización anunciaba y celebraba así la noticia. Decían: Julian Assange está libre, salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le ha concedido la libertad bajo fianza y ha sido puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde cogió un avión y salió del Reino Unido. El comunicado de Wikileaks continúa reconociendo la importancia de que la campaña en defensa de la libertad del periodista haya contado a nivel global con las voces de organizaciones y movimientos sociales de base, de personalidades de la prensa y de la política e incluso con la denuncia de las Naciones Unidas. Gracias a todo ello, dicen, ha sido posible establecer un marco de negociación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ha dado lugar al actual acuerdo por el cual Assange por fin ha podido salir de la celda de 2 por 3 metros en la que permanecía desde hace más de 5 años aislado 23 horas al día. Pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas. Ha celebrado Wikileaks sin dejar de señalar la realidad absolutamente inhumana y cruenta que encierra esta historia. Y tampoco han dejado de reivindicar qué es lo que hay detrás de esta persecución. Pues básicamente que Wikileaks es una organización que hizo pública la verdad sobre la corrupción gubernamental y la vulneración de los derechos humanos, que pusieron sobre la mesa la responsabilidad que tenían los poderosos. Julian pagó severamente por estos principios y por el derecho del pueblo a saber. La libertad de Julian es nuestra libertad, decía en ese comunicado. Y así es, aunque no es oro todo lo que reluce, y es que aunque la noticia sea histórica y desde luego maravillosa, lo cierto es que Assange, para llegar a ese acuerdo con los Estados Unidos y poder salir de prisión, se le ha empujado a declararse culpable de violar la ley de espionaje estadounidense de 1917. Es la primera vez en la historia que un periodista será condenado por espionaje por hacer su trabajo, básicamente. Luego Ina va a profundizar un poco más en todas las implicaciones que tiene este acuerdo. Porque aunque la pena de cárcel por este delito en realidad conmuta con el tiempo que Assange ya ha estado en prisión, por lo que ya no tendría que volver a entrar, el hecho de que esa condena exista marca un precedente bastante peligroso para la libertad de prensa que no podemos pasar por alto.
Con todo, este es en realidad un triunfo de la presión que se ha ejercido desde distintos actores y movimientos y la lucha por la libertad de prensa durante todos estos años, porque lo que pretendía Estados Unidos era acusar a Assange de hasta 18 delitos e imponerle una pena que podía alcanzar los 175 años de cárcel. Efectivamente, cuando en realidad el único delito de Assange fue desenmascarar básicamente al gobierno de los Estados Unidos y ofrecer a la ciudadanía información de absoluta relevancia y pertenencia que, de no ser por Wikileaks, jamás habríamos podido llegar a conocer probablemente. Vamos a hacer un repaso por aquellas famosas filtraciones de principios de la década del 2010 que desembocaron en esta cacería. Y quiero mandar un saludo a nuestra compañera Sara Serrano, que en varios programas de La Base durante estos años ya las explicó maravillosamente bien, y gracias también a ella pues vamos a poder recordarlas hoy. Primero, el asesinato colateral fue la filtración quizá más famosa y probablemente la más importante que hizo Wikileaks en el año 2010. Se trataba de un vídeo de 2007 en el que se ve cómo 2 helicópteros estadounidenses tirotean y asesinan sin motivo alguno a 12 civiles desarmados en Bagdad, entre ellos 2 periodistas de la agencia de noticias británica Reuters. Reuters había reclamado este documento en varias ocasiones, pero siempre se le había negado, por lo que sea, hasta que Wikileaks lo sacó a la luz. Un par de meses más tarde, en julio de 2010, Wikileaks filtró los diarios de la guerra de Afganistán, un conjunto de 90.000 documentos de los que se hicieron eco The Guardian, The New York Times y Der Spiegel. Para el gobierno de los Estados Unidos, esto era una filtración que ponía en riesgo, según ellos, vidas de civiles. Pero la realidad es que con esos papeles se desveló cómo el ejército estadounidense había sido quien había causado víctimas civiles, además de informaciones sobre fuego amigo, asesinatos extrajudiciales y conexiones entre los servicios secretos de Pakistán y los talibanes insurgentes. Luego, en octubre de 2010, Wikileaks sacó a la luz los más de 400.000 documentos desde el Pentágono sobre la guerra de Irak, los Iraq War Log, que fueron publicados por The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y Al Jazeera. Documentos que mostraban que el 63% de las víctimas mortales en Irak habían sido en realidad población civil, que había habido casi 4.000 asesinados por fuego amigo, en fin. También revelaban torturas sistemáticas contra los prisioneros, como las autoridades estadounidenses habían dejado sin investigar cientos de denuncias de abusos, violaciones e incluso asesinatos perpetrados por la policía y el ejército iraquíes que colaboraban con los ocupantes. En el mes de noviembre de 2010 llega el conocido también como caso Cablegate, que fue la gota que colmó el vaso. Wikileaks filtró más de 250.000 cables entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus embajadas por todo el mundo, que desvelaron, entre otras cosas, cómo Washington había dado orden a sus diplomáticos de espiar a otros gobiernos e incluso al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon. Bueno, como podemos imaginar, todo esto de mostrar las vergüenzas de su gobierno a los Estados Unidos no les hizo ni puñetera gracia, y a partir de ahí comenzó toda la cacería contra Julian Assange. Efectivamente, justo entonces es cuando, de pronto, sorpresivamente, Assange es acusado de violación en Suecia y la Fiscalía de allí emite contra él una orden de arresto. Assange niega los hechos, aunque acaba entregándose a la policía en Londres. Le conceden la libertad condicional bajo fianza, pero entonces un tribunal aprueba su extradición a Suecia y entonces él se refugia en la Embajada de Ecuador, en la que acabaría pasando 7 años sin poder salir de allí. La justicia de Reino Unido lo interpreta esto como una violación de la condicional y decide poner agentes en la entrada de la embajada para que, si Julian pone un pie en la calle, sea inmediatamente arrestado. Poco después, una de sus fuentes, la exmilitar del gobierno de Estados Unidos, Chelsea Manning, fue condenada a 35 años de cárcel por violar la ley de espionaje estadounidense, y aunque Obama la acabaría indultando, tuvieron que pasar hasta 7 años que ella estuvo entre rejas. En 2017, 6 años después de las acusaciones, finalmente la justicia sueca terminaría archivando el caso y retirando la orden de detención internacional, pero para entonces la justicia británica sigue manteniendo su intención de arrestarle por haber violado la libertad condicional. Paralelamente, Wikileaks publica ese año la mayor filtración de documentos de la historia de la CIA, denunciando sus estrategias de ciberespionaje. En diciembre de ese año, en teoría, Assange iba a recibir la nacionalidad ecuatoriana y un pasaporte diplomático para poder huir a Ecuador, pero un entramado de espionaje entre una empresa española y la CIA lo descubrieron e impidieron que el plan se llevase a cabo.
En el año 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retira a Assange el asilo diplomático que le había otorgado su antecesor, Rafael Correa. Correa, en su día, denunció que Moreno había entregado a Assange a cambio de obtener apoyo financiero de Estados Unidos y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el caso es que, claro, entonces, sin esa protección, Reino Unido por fin logra meter a Assange en la cárcel. Las condiciones a las que allí estaba sometido, por cierto, fueron denunciadas por varios relatores de la ONU en los años siguientes. Se supone que una de las condiciones de Lenín Moreno había sido que a Assange no se le extraditase a Estados Unidos. Pero en 2022 el Supremo británico y la entonces ministra de Interior, Priti Patel, dieron el visto bueno a su extradición, dando por válidas pues, las garantías que teóricamente Washington ofrecía de que la seguridad de Assange no se iba a respetar, ¿no? Pero tanto organizaciones internacionales como la ONU, como asociaciones de médicos que habían estado peritando a Assange, habían advertido por activa y por pasiva de lo poco probable que sería que Estados Unidos fuese un país en el que Assange pudiese tener un juicio justo, por no hablar del riesgo de suicidio que se valoraba que podía existir en caso de que finalmente fuese extraditado. En fin, después de todo este entramado persecutorio, por fin parece que Assange podrá regresar a Australia sin tener que llegar a poner un pie en los Estados Unidos, al menos no en su territorio continental, ¿verdad? Efectivamente, su salida de Reino Unido ha tenido como parada técnica primero Bangkok y su destino ahora en principio son las Islas Marianas del Norte, una colonia de Estados Unidos en el Pacífico, donde el ok definitivo al pacto tiene que darlo allí un juez y que el acuerdo quede pues definitivamente cerrado. Y entonces por fin podrá Assange regresar a su país natal y ser de una vez por todas libre de verdad. Ojalá que sea así. Gracias, compañera. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it. If they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Manu Levin, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, hoy es un día de celebración para todas las personas que defendemos la verdad, el derecho a la información y el auténtico periodismo y que por lo tanto hemos reclamado durante años la libertad de Julian Assange, y es un día triste para los autodenominados periodistas que desde el primer momento se pusieron de perfil, o peor, se pusieron al lado del poder y enfrente de Julian Assange, lo difamaron y defendieron su persecución, su encierro y su tortura en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos y de Occidente. Buen día para el periodismo, mal día para quienes pisotean y destruyen el periodismo desde dentro, como la carcoma hace en la madera. El tiempo a veces pone a cada uno en su sitio. En este caso ha puesto a Julian Assange en libertad y a quienes lo atacaron desde el propio oficio periodístico en ridículo. The Atlantic, con sede en Washington. Julian Assange tuvo lo que se merecía. No continúen picando en sus llamadas a la simpatía, su megalomanía y su promiscuidad con los hechos. The New York Post, con sede en Nueva York. A la gente de izquierdas y de derechas, no conviertan a un filtrador en un héroe, es un traidor. Hoy se podrían citar aquí innumerables ejemplos como estos en la prensa estadounidense que pasarán a la historia de la infamia mediática, con ríos de tinta destinados a construir un monstruo alrededor de la figura de Julian Assange. Que la prensa sistémica del corazón del imperio, como The New York Post del clan Murdoch, atacara de esa manera a Assange, no por indecente resulta sorprendente. Al fin y al cabo, Assange hizo mucho daño a la propaganda de guerra del gobierno, la inteligencia y los poderes mediáticos de los Estados Unidos. Efectivamente, pero más patético, por servil, por sumiso, por pelota, por indigno, por lameculos del poder, resulta lo que hicieron muchas empresas de comunicación aquí en España para correr en auxilio del gran amo estadounidense en su cruzada de destrucción humana de Julian Assange. Así que vamos a repasar hoy, si os parece, algunos de los hits de la vergüenza contra Julian Assange que vertieron los poderes mediáticos del Reino de España. Exclusiva, La Razón desvela cómo era el centro de operaciones de Assange en la Embajada de Ecuador. Centro de operaciones, como si fuera una especie de terrorista, ¿no? O algo así. Las autoridades ecuatorianas, decía La Razón, siempre sospecharon que el australiano utilizaba su cuarto en la embajada como centro de operaciones de Wikileaks, algo que le fue convirtiendo en un huésped incómodo e indeseado.
La vida de Assange en la embajada acabó resultando un incordio para los trabajadores, tal y como relató el embajador Juan Falconi en una carta de 2014 al Ministerio de Exteriores. Su falta de higiene, el trato despectivo a los guardias y su costumbre de usar el patinete y jugar al balón en el interior de la embajada soliviantaron al personal. En otra ocasión, restregó sus heces en la puerta del embajador. No como quien escribió esto en La Razón, que restregó sus heces en la deontología periodística. Ahí tienen la gran exclusiva del periódico de Paco Marhuenda. Denigrar, vilipendiar y humillar a un periodista que simplemente hizo públicas verdades. Porque hay que recordar que nadie ha sido capaz de contradecir ni uno solo de los hechos que Assange hizo conocer al mundo. No se puede decir lo mismo de la trayectoria de La Razón. Más hits de la infamia mediática patria contra Assange, también encaminados, al igual que veíamos en La Razón, no tanto argumentos de tipo político o periodístico, sino a difamaciones dirigidas puramente hacia el odio personal contra la figura de Assange. El periódico, casa de grandes periodistas como Marc Marginedas. Julian Assange, el hacker megalómano. Jorge Bustos, subdirector del Mundo y rostro habitual en la COPE, Telecinco y La Sexta. Assange no piensa en la sed informativa de las masas cuando se dedica a filtrar cables por todo el mundo, sino en acrecentar el diámetro de la aureola mesiánica del propio Assange, un deje de narcisismo irresistible que es la marca psicológica de todo hacker. Aureola mesiánica, narcisismo irresistible, cree el ladrón que todos son de su condición y no parece baladí que precisamente sea Jorge Bustos quien haya escrito estas palabras que parecen más bien una proyección de él hablando de sí mismo. Pero eso, que Assange se jugó la libertad y lo pagó con años de secuestro y tortura, no por ningún compromiso con el derecho a la información ni nada. Lo hizo a su mayor gloria personal, dice Jorge Bustos. Una idea que tiene muchísimo sentido, ¿verdad?, a la vista de cómo han sido los últimos años de la vida de Assange. No como los grandes profesionales del mundo, por supuesto que sí que actúan movidos por su inquebrantable amor a la verdad y a la democracia. Los del Mundo, o en ocasiones los de La Vanguardia, que nos regalaron este otro titular que retrataba a Assange como, cito literal, el hacker más odiado que apuesta por Trump. Todo mal en aquel titular de La Vanguardia. Primero, el sustantivo hacker en lugar de periodista. Segundo, el adjetivo, el más odiado. ¿Odiado por quién? Hicieron una encuesta para afirmar eso. Y tercero, que apuesta por Trump, lo cual sencillamente es falso y además un insulto a la inteligencia para cualquiera que conozca mínimamente cuáles son las ideas de Julian Assange. En La Vanguardia dicen eso de Trump simplemente porque entre las informaciones, todas verdaderas, que hizo públicas Assange, algunas no hablaban nada bien de Hillary Clinton, y contar la verdad sobre Hillary Clinton es apoyar a Trump, claro. Claro, por ejemplo, toda la gente que en Estados Unidos se está movilizando para denunciar el apoyo de Biden a un genocidio en Gaza, lo hacen porque quieren que gane Trump. Claro, claro. Ese es el razonamiento de La Vanguardia cuando acusa a Assange de ser pro-Trump. Delirante, pero no tanto como el argumento, a ver si os acordáis de esto, que encontró Ángel Expósito en la COPE para poner a su audiencia en contra del fundador de Wikileaks. Dale, Xavi. Ya sea Julian Assange, o sea, ya sea Edward Snowden, o ya da igual, cualquiera que intente reventar algo de los servicios de espionaje americanos, sea verdad o mentira, sea en la lista de espías, o sea las operaciones, o sea las grabaciones, da lo mismo. Mola mucho porque reventamos, menudo somos, a la CIA o a la agencia de inteligencia que corresponda. Pero claro, la pregunta de fondo es, más allá de la gracia, ¿tú contratarías a Julian Assange o a Snowden o al otro? ¿Tú les contratarías para dirigir el servicio informático de tu empresa? ¿A que no? ¿Usted contrataría a Assange para llevar el departamento informático de su empresa? ¿A que no? Dice este tipo. Y que esa es la pregunta de fondo, pero ¿qué clase de argumento peregrino es este? Como si esa fuera la cuestión aquí, como si la mayoría de la gente tuviéramos además una empresa con un departamento informático y nuestro mayor problema en la vida fuera un problema de selección de personal, en fin. Nuestra preocupación no es ese, precisamente, querida. Nuestra preocupación es por el derecho a la información. Y si hablamos de esto, la pregunta es otra, quizás. ¿A quién elegirías para garantizar tu derecho a la información? ¿A Julian Assange y Wikileaks o a Ángel Expósito y la cadena COPE? Yo creo que se responde sola la pregunta, que efectivamente es la pregunta de fondo y no la que decía Ángel Expósito. La COPE disputando fuerte la medalla de oro en el podium de la infamia mediática patria contra Julian Assange, y creo que se la vamos a poder otorgar sin mayor duda después de escuchar este último corte que os traigo. Fernando de Haro en la radio de los Obispos cuando se consumó la traición de Lenin Moreno a Julian Assange.